Glenda Sagastume, buenas tardes. Susan Dariani. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? No quiso grabar. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Luis Alfredo, buenas tardes. María Jimena, buenas tardes. Dulce María, muy buenas tardes. Ya hoy pues se incorporaron 2 compañeros más a la clase. Ya somos 160. De a poquito vamos. Laura Mariela, buenas tardes. De a poquito vamos ahí avanzando. ¿Ya? Lo importante es que quienes se van incorporando traten de tomar el paso que llevamos para no quedarse rezagados. Ya es del conocimiento de ustedes que se les subió el laboratorio número 3. Ya se les subió. Así es de que, como si nada, ya llevamos 120 preguntitas ahí que nos van a permitir tener una cultura general del curso. Y eso es bueno. Eso es bueno para su acervo cultural. Eso es bueno para su disco duro que tienen por acá, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el desarrollo que veníamos y avanzar un poquito. Hay algunos compañeros que a todos se les creó su sección, no tengo por qué admitirlos de otra manera, porque puede que no sean estudiantes regulares. Ustedes así, los 137 que están conectados, entraron directamente al salón de la clase, porque les crearon su salón. Entonces, por más que insistan, no los voy a dejar entrar porque tienen que arreglar su situación. Si son estudiantes regulares de la sección, tienen que ver en atención al estudiante que les resuelvan su problema. Bien. Estábamos con el concepto de constitución y tocando el concepto racional normativo, que lo explicamos, y también el concepto histórico tradicional. ¿Se recuerdan? Que fueron los 2 conceptos que trabajamos la clase anterior. Sí, licenciado. Muy bien. En el primero, brevemente, solo se aplica, muchas gracias, Dulce María, el concepto racional normativo se aplica lo que es para Guatemala nuestro derecho constitucional. Una norma fundamental, una norma suprema de la cual se desprenden las demás ramas del derecho que van a regular toda la actividad del Estado entre los organismos del Estado y las instituciones que lo conforman, así como la relación con los particulares. Por eso sublimiza ese concepto lo que es el derecho fundamental. Y es más, indica que el soberano, el propietario, por decirlo así, el dueño de la soberanía, no es ni más ni menos que el pueblo, en su máxima expresión. Pero como no podemos ponernos de acuerdo, entonces delegamos ese ejercicio del poder soberano en los 3 organismos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, que tienen una misión específica, un quehacer específico dentro de la Constitución y dentro de sus funciones y atribuciones. Y a quienes no se les puede discutir el sentido político de dominación por ejercer el poder soberano. Es decir,
Podemos hablar de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Contraloría General de Cuentas, de la Universidad de San Carlos, del Banco de Guatemala, del Superintendencia de Bancos. Esas son instituciones descentralizadas, algunas que cumplen una misión que la Constitución les encarga. Usted, Universidad de San Carlos, encárguese de la educación superior. Usted, Banco de Guatemala, encárguese de la banca central, por favor. Usted, Ministerio Público, encárguese de la persecución penal. Usted, Corte de Constitucionalidad, encárguese de velar porque no se violente la norma constitucional. Y así sucesivamente. Ese es el concepto racional normativo que le es aplicable por acá. Mientras que el concepto histórico tradicional es conservador. Dice, mire, ¿cómo es eso de sublimizar la norma fundamental? No, la norma constitucional se hace día a día con el qué hacer de la base de la sociedad. Debe de irse transformando de a poco y por eso es que debe responder a las necesidades de las fuerzas económicas y las fuerzas vivas del país. Entonces, acá, inclusive la costumbre juega un papel importante y el Parlamento es el organismo de máximo poder que va a regular el funcionamiento de un país. Entonces son puntos contrarios. Uno es liberal, el concepto racional normativo es de corte liberal y el concepto histórico tradicional pues es conservador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los hechos pasados los que han gestado que se llegue a estas alturas a crear una normativa para tratar de regularizar y normalizar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. De esa cuenta, entonces, no vamos a ampliar eso porque poco a poco iremos entrando dentro de lo que es propiamente el derecho constitucional en sí, la Constitución, y vamos avanzando en ese sentido. Entonces, vamos con el derecho constitucional. Vamos a dar 3 definiciones de lo que es derecho constitucional. Hay infinidad de definiciones dependiendo de la posición del autor, pero una sencilla, breve y que podemos manejar nosotros es que el derecho constitucional es una rama del derecho público. El derecho constitucional es una rama del derecho público que va a determinar la naturaleza y la organización del Estado. Punto. Esa es una muy buena definición de derecho constitucional. Es una rama del derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Recuérdense cuando en el derecho romano el derecho se bifurca en 2 grandes ramas. La rama del derecho público y la rama del derecho privado. Y a partir de esa época, el derecho público ha ido fortaleciendo, creando una serie de otras ramas que tienen relación con el quehacer público. Y por supuesto que dentro de esa bifurcación del derecho está que la res pública, la cosa pública, tiene la obligación de velar por todo el quehacer de un Estado.
Por eso es que a esa rama del derecho público pertenece el derecho constitucional en primer lugar, que es en un primer eslabón. Pueden ustedes el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho administrativo, el derecho contencioso, el derecho tributario, el derecho de cuenta, es decir, dentro de todo lo que tiene que ver con la cosa pública, con el Estado, va a ir dentro de la rama del derecho público. Por eso decimos que el derecho constitucional es una rama del derecho público que va a determinar la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Mientras que en el derecho privado ya estamos nosotros, o ustedes saben que ahí encontramos esas relaciones entre los particulares, ¿verdad? Eso no significa que el Estado o que el derecho público tenga alguna vinculación con esa rama del derecho privado. Ahí encontramos el derecho civil, ahí encontramos el derecho procesal civil y mercantil. También podemos incluir el derecho propiamente mercantil sin dejar de también tenerlo en cuenta dentro de la rama del derecho público. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen su empresa mercantil a título individual. Son propietarios de una empresa mercantil. Y esa empresa mercantil, para que tenga un registro, debe estar inscrita en un ente, en un organismo, en una institución que se llama Registro Mercantil General de la República. Tiene que ver con el Estado. Pero no necesariamente ustedes pueden ser propietarios de una empresa, pero sí pueden ser socios de una sociedad anónima. Ustedes aportaron cierto capital para conformar o constituir una sociedad anónima. Esa sociedad anónima, a pesar de que la hicieron entre 3, 4 socios o entre los esposos y constituyeron la sociedad, relación entre particulares, civiles, sin embargo, deben de acudir al registro mercantil para inscribir a esa sociedad anónima y que tenga, a partir de su inscripción, personería jurídica frente a todo el mundo. Y aparte, que tenga un representante legal que va a velar por los intereses de esa sociedad anónima. Tiene que estar inscrita en la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria, para comenzar. Ahora, con las nuevas modificaciones a las leyes del ICS, ahora, les guste o no, con un trabajador ya la empresa tiene que pagar ICS. Ojo con eso, eso es nuevo. La semana pasada se promulgó. Entonces, con un trabajador ya, el trabajador ya sabe que está afiliado al ICS, aunque el patrono no lo sepa. Entonces, los que tienen empresas, antes era más de 3 trabajadores para tener la obligación de inscribirse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora, con un solo trabajador, tiene la obligación de inscribirse en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y lo peor es que lo inscriben de oficio. Ojo, lo inscriben de oficio cuando están creando, cuando están inscribiendo esa empresa, esa sociedad anónima, de oficio, automáticamente se inscribe. Hay que estar actualizado en ello por aquello de que ustedes tengan algo por ahí, una empresa. Entonces, el derecho mercantil pertenece también al área del derecho privado, pero también tiene relación
con el área del derecho público. Claro, y el derecho laboral, bueno, el derecho laboral ya surge otra división que pertenece a un derecho social, como el derecho de familia, ¿m? Como el derecho a la educación. O sea, ya va a tutelar intereses de grandes mayorías. Entonces ya hay otra rama del derecho social y ahí poco a poco hay un derecho espacial también, hay un derecho migratorio que todavía aquí en Guatemala todavía estamos en pañales en ello. Pero ojo, hay que estar atentos a que ya no es solo esa rama del derecho público y privado, no, se ha ido acrecentando las divisiones del derecho. Otra definición, por favor. Conjunto de normas de derecho público, conjunto de normas de derecho público, conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Su forma de gobierno, coma, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. Se las voy a repetir. Conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Su forma de gobierno, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. Muy similar a la anterior, un poquito más ampliada en cuanto a que acá ya se refiere específicamente a qué atribuciones y qué funciones va a corresponderle a cada organismo del Estado, para que no haya subordinación entre los mismos y que no haya un conflicto de intereses en donde un organismo del Estado se está excediendo en el qué hacer en el campo de otro organismo del Estado. En otras palabras, la Constitución es clara, nuestra Constitución es clara cuando dice, bueno, organismo legislativo, su función esencial, crear leyes. Punto. Organismo ejecutivo, su función esencial es administrar esas leyes, administrar el Estado, administrar la cosa pública y gobernar. Y organismo judicial, aplicar las leyes a casos concretos. Aplicar las leyes a casos concretos. Ahí no tiene por qué haber una injerencia de un organismo hacia otro. Sin embargo, en la vida real, sabemos nosotros, por ejemplo, en estos días se está discutiendo un proyecto de ley en donde la intención es que exista un mega superministerio que centralice y concentre a todos los ministerios del Estado y a todas las entidades descentralizadas y autónomas y ONG. No sé si lo están haciendo como un distractor para que nos olvidemos de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral.
puede ser, pero ahorita hay una discusión en donde la idea central es que un mega super ministerio tome las riendas de todos los ministerios de Estado, entidades descentralizadas, principalmente en lo que se refiere al presupuesto. O sea, ya no se conforman con lo que han hecho, ya no se conforman con lo que se han quedado, sino ahora quieren más. Y esa idea perversa de crear por encima un superministerio que jale los hilos de los presupuestos de los ministerios de Estado y de las entidades descentralizadas, incluyendo la Universidad de San Carlos, eso es de verdad perverso y solo es una mente muy, muy demoníaca, pues. Es decir, para eso, primero, tienen que pensar en reformar la ley orgánica del organismo ejecutivo. Porque aquí en ningún momento la ley regula a un mega super ministerio que tenga esas funciones. Y como que la idea es que vaya para alguien en especial que se encargue de coordinar ese mega super ministerio. Insisto, eso es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República. El que estuviera a cargo de ese superministerio vendría a ser una especie como de primer ministro de un parlamento, ¿verdad? Casi sería el presidente, desplazaría al presidente y ese sería el presidente en realidad. Ya, entonces, pero el aspecto ahí es tratar de agenciarse de más plata, porque ya se dan cuenta que nadie dice nada y todos amén y amén y amén. Entonces, esa es una aberración para comenzar, porque tendría que reformarse mínimamente la ley orgánica del Ejecutivo. Y si acá solo hablan de Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Cultura y Deportes, Economía, Educación, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Salud Pública y Asistencia Social, Trabajo y Previsión Social, Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social, no habla de un super mega ministerio que esté por encima de estos. Tiene que reformarse esta ley. Sin embargo, eso es lo que está en las noticias. Puede ser, insisto, que los medios de comunicación que son de desinformación estén tratando de darnos un poquito de atole con el dedo y centralizar y focalizar en esa situación, mientras nos olvidamos de lo que pasa dentro del proceso electoral. Hay mentes muy perversas que manejan los hilos del país de esa manera y nosotros no nos damos cuenta. Hay que estar atentos a eso. Distracciones. Sí, son distractores, Ever Godiel. Ojalá que sean distractores, porque cuando se recuerdan con Otto Pérez Molina, pasaron 2 años que la reforma y venían las comunidades que querían una jurisdicción de que mientras distraían la atención, no hicieron nada al fin. ¿Por qué? Porque afortunadamente, por ser nuestra constitución rígida, necesita de muchos requisitos para proceder a una reforma constitucional. ¿Ya? Muy bien, Ruth. Puede ser una cortina de humo que en determinado momento estén tratando de palanquearnos y, insisto, darnos a tole con el dedo. Pero ustedes como estudiantes de Derecho tienen que ser críticos, ¿ya? No hay apagones de la zona 16. Te cuento, Ever, que no sabía que habían apagones en la zona 16. Eso no lo dicen los medios de información. Eso no lo van, porque les prohíben. A ellos les autorizan, mire, de esto pueden hablar, o de esto, pero estos temas aquí, porque si no, ya no está la FAFA, ya no los financian y entonces ahí nos quedamos. Vamos, ya les di la segunda definición, conjunto de normas de derecho público. ¿Ya se las di o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Solo se las leo para ver si está completa.
Conjunto de normas de derecho público que determinan la naturaleza y la organización fundamental del Estado, su forma de gobierno, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. Muchas gracias. Última, ya ustedes buscan uno. Los noticieros están comprados por los grupos de poder. Así es, exactamente así es. Ni más ni menos que así es. Vamos con la última definición y pasamos a otra cosa. Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado. Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado. Coma. La Constitución del Gobierno. Coma. Las relaciones de los diversos poderes entre sí, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Se las voy a repetir. Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, la Constitución del Gobierno, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Muy bien. En función de eso, lo que ustedes tienen que hacer es empoderarse, hacer la propia, una definición de derecho constitucional. Rama del derecho público, sí, ya sé que es una rama del derecho público, que contienen normas fundamentales de cómo está organizado el Estado, cómo hay límites y extensiones de los poderes del Estado y cómo esos poderes del Estado controlan o dictan las normas en relación a la población que está sentada dentro de ese territorio. Entonces, no es una cosa que nos vaya a quitar el sueño dar brevemente una definición de lo que es derecho constitucional. Siempre que hablen de derecho constitucional, tienen que decir que es un conjunto de normas que pertenecen al derecho público y cuya función esencial o principal es la organización fundamental del Estado, con sus propias palabras. No nos aprendamos de memoria nada, sino interpretemos lo que es el derecho constitucional. Muy bien. Ahora vamos con lo que es la jerarquía normativa. No voy a dictarles nada, solo les voy a explicar, les voy a ejemplificar y después, si nos da tiempo, pues entonces vamos a escribir. Ya ustedes, pues, ese tema ya lo tocaron en sus derechos, pero es bueno refrescarlo porque desafortunadamente estamos en una carrera donde hay ciertas definiciones cajoneras que debemos tener presentes en todas nuestras materias, porque ese es nuestro colchón que nos permite mantener activa nuestro cerebro. Cuando hablamos de jerarquía normativa nos referimos básicamente a esa pirámide de Kelsen, pero fue realmente Recassensiches fue el que dice que las normas tienen varios rangos, tienen categorías diversas. Hola, Valerie, qué gusto me da verte. La Constitución tiene un rango superior a la ley tiene un rango superior al reglamento y el reglamento tiene un rango superior a las normas individualizadas.
Esa es básicamente la jerarquía normativa, que propone en un primer lugar a la norma constitucional, y de esa norma constitucional se desprende todo el andamiaje jurídico con una conexión formal hasta llegar a la esencia. Pero como una cosa es que les platique y otra cosa es que les ejemplifique, prefiero irme por ejemplos para que entendamos lo que es la jerarquía normativa. En la clase anterior hicimos un ejercicio, pero solo un ejemplo, solo me permitió un ejemplo porque nos extendimos tanto con el ejemplo, porque nos desprendimos de la jerarquía y más. Quiero que por favor 3 de ustedes, qué alegre que ya hay 149, 50, solo 11 no se han conectado por alguna razón, porque ya somos 160. Quiero que 3 de ustedes escojan cualquier artículo de la Constitución, cualquier artículo. Y luego a ustedes yo les devuelvo la chibolita y les voy a preguntar qué normas constitucionales u ordinarias van a desarrollar el artículo que la compañerita o el compañerito nos leyó en este momento. Así que 3 de ustedes escojan cualquier artículo, cualquier artículo, cualquier artículo. Y ahí vamos a ir deshojando ese artículo para aplicar lo que es la jerarquía normativa. ¿Ya? Una cosa les digo, antes de leer, nos quedamos con Jafet Tello. Antes termino esto, Jafet. Recuerden, esto sí tienen que tener ustedes muy en cuenta. Recuerden que las normas constitucionales, las normas ordinarias, es decir, las leyes y los reglamentos tienen un rango superior a las normas establecidas en los contratos. Repito, las normas constitucionales, las normas ordinarias, es decir, las leyes y los reglamentos tienen un rango superior a las normas que están reguladas en los contratos. Si alguien de ustedes el día de hoy firmó un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa de un inmueble o de compraventa de un vehículo o cualquier contrato que haya firmado, piense que la Constitución, las leyes y los reglamentos van a estar por encima de ese contrato. ¿Ya? Ahora sí, Jafet, por favor. ¿Qué artículo? 101, licenciado, derecho al trabajo. Léete el 101, por favor. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Muy bien, muy breve, muy lindo, muy directo el artículo que escogió Jafet. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Muy bien. Pregunto, ¿qué ley ordinaria desarrolla ese precepto constitucional? Código Civil. Código de trabajo. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. Quiero ver si por acá ando con el Código de Trabajo o no tengo aquí el código. No tengo acá el Código de Trabajo. Bueno, el Código de Trabajo. El Código de Trabajo fue uno de los más grandes logros que se obtuvo. Gracias, te felicito. Yo lo tengo en otro lado, pero sí lo tengo. Es el decreto 1441. ¿Me corriges? ¿Me corriges, José Alfredo? Es el 1441.
Ahorita les digo, sí, 1441. Correcto. Es el decreto 1441. Y ese fue, ténganlo presente siempre, que ese fue uno de los más grandes logros que nos dejó la revolución del 44. La creación del Código de Trabajo. Otro gran logro. La autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro gran logro. La creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por decirles o mencionarles algo de lo que la revolución del 44 dejó plasmada en beneficio de las grandes mayorías del país. Y el Código de Trabajo es uno de las leyes ordinarias que regulan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Al extremo que en la ley del organismo ejecutivo hay un Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Imagínense la importancia que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que está regulado en la ley orgánica del Ejecutivo. Aquí no están en orden, por lo que veo. Medio ambiente. ¿El artículo 40, licenciado? El artículo 40. Gracias, mija linda. Artículo 40. Artículo 40. Ministerio del Trabajo. Muchas gracias. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional, promover, estudiar. Bueno, ahí están todas las atribuciones dentro del Ejecutivo. Pero el Código de Trabajo regula básicamente las relaciones entre el patrono y el trabajador. Hay una inspección de trabajo que se supone su función esencial es velar por la parte más débil de la relación laboral. Y por eso ellos, cada vez que hay una denuncia, ya sea por parte de un patrón o por parte de un trabajador ante la inspección de trabajo, ellos deben de tener presente el principio de indubio pro operarius. Es decir, tomar en cuenta todo aquello que favorezca siempre al trabajador. Hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores, hay buenos empleadores, hay malos empleadores dentro de esa relación. Entonces, esa relación de dependencia continuada que se tiene bajo las órdenes de un patrón y en relación de dependencia es lo que se denomina el trabajo efectivo. Todos los artículos del Código de Trabajo desarrollan el artículo 101 de la Constitución. Cómo el rango constitucional va a ser desarrollado por todo el Código de Trabajo. Y a su vez, óigase bien, y a su vez hay empresas donde tienen más de 8 trabajadores. Y por el hecho mismo de tener más de 8 trabajadores, tienen la harta obligación de tener un
reglamento interior de trabajo, en donde se van a normar todos los derechos y las obligaciones, tanto de la parte patronal como de la parte laboral. Y en eso sí me consta que la inspección de trabajo sí cumple una función social, porque sin avisar llega, visita algunas empresas donde hay más de 8 trabajadores y van in situ, o sea, en el sitio, van a inspeccionar las condiciones en que prestan sus servicios los trabajadores, si los servicios sanitarios son higiénicos, suficientes, si existe un comedor para su hora de trabajo, si existe, o sea, iluminación suficiente, si hay un médico, porque ahora hasta eso exigen que haya un médico de cabecera cuando la empresa ya pasa de determinado número de trabajo. Es decir, esa es la función social. Y hay muchas cosas más, ¿verdad? Desafortunadamente, al momento en que se entabla un litigio, porque no arribaron a solventar su situación administrativamente, porque para eso está la inspección de trabajo. Cuando hay un desacuerdo entre el patrono y el trabajador, entonces la inspección de trabajo trata de intermediar y trata de armonizar intereses, y como se va a hacer una transacción, siempre que se va a transar, se va a hacer una transacción, ambas partes tienen que ceder un poco para llegar a ese balance. No digo equilibrio, porque el equilibrio es así, rígido. Por eso es que lo que representa a la justicia es rígida así, y con la balanza y los ojos cerrados, rígido. Entonces, eso no. Tiene que haber flexibilidad, tiene que haber balance en ello. Y la mayor parte de las veces, esas instituciones administrativas del Ministerio del Trabajo solventan infinidad de situaciones que, si se van a la vía judicial, es la de nunca acabar. Hay procesos laborales que tardan 2, 3, 4 años, el trabajador se desespera, hay malos asesores laborales. Híjolas, alguien se me metió aquí y esto no me gusta, no sé por qué, no sé qué pasa aquí, pero ahí estamos. Resulta de que así está la situación. Entonces, vean cómo ese artículo, yo les hablé poquito, el salario mínimo, el régimen el régimen de la prestación de servicios de los menores de edad, el régimen de las de mujeres, o sea, hay una amplia gama. No tengo aquí el código de trabajo para subrayarles, pero esencialmente les estoy dando así, las relaciones, por ejemplo, cuando se va a formar un sindicato, ¿ya? Se habla de la huelga y el paro. Y regularmente, los trabajadores son los que se van a la huelga, sí. Pero para que se vayan a la huelga, esa huelga tiene que ser declarada judicialmente, tiene que ser declarada por un juez, no así de hecho, porque ahí están incumpliendo con sus atribuciones de trabajo. Y un trabajador, el patrón, a él le compete el paro, pero para que él pare su fábrica, pare su industria, tiene que mediar autorización del juez competente. Si él solo, ahí está incumpliendo la ley. Y cuando una empresa está emplazada, es decir, está demandada en un juzgado de trabajo, ningún trabajador puede ser despedido
por parte de la parte patronal si no cuenta con la autorización del juez que está conociendo del asunto. Claro, eso es lo que dice formalmente la ley. En la práctica, en la universidad, en la facultad de Derecho, se han dado casos donde X decano le caían mal muchos profesores interinos y al siguiente año ya no les contrató. Estos pidieron la reinstalación a pesar de que firmaron un 029 por servicios profesionales. Pero como ya hay jurisprudencia, ahora los tribunales de trabajo saben que aunque se diga que tiene carácter civil y que son por honorarios, porque presenta, hay una relación directa y permanente y constante del patrono hacia el trabajador, hay una dependencia directa, una continua. Entonces, quisieron disfrazar esa relación de trabajo por una relación civil a través de un contrato de honorarios profesionales. Ahí está. Gracias, Elfido. Excelente, muchas gracias. Ahí, así es de que a grandes rasgos solo les puse ese ejemplo del artículo 101. Vayámonos con otro ejemplo. ¿Me van entendiendo? A su vez, imagínense, les hablé de la norma constitucional que leyó el compañero Jafet. Les hablé del Código de Trabajo como ley ordinaria y les hablé del Reglamento Interior de Trabajo. Y les hablé de las potenciales arreglos directos cuando hay una denuncia. O sea, cuando hay una resolución administrativa, esa solo va a afectar al patrón, al trabajador, no va a afectar a todos los trabajadores. Solo como ejemplo, alguien que me lea otro artículo para ejemplificar, por favor. Diego, por favor. ¿Qué artículo? El Código 93, Derecho a la Salud. De la Constitución. Sí. Ah, vaya. El artículo 93. Léelo, por favor. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Correcto. Ese artículo 43 tiene un sinfín de normas ordinarias. Menciónenme algunas que desarrollan ese artículo 93. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. El Código de Salud 9097. El Código de Salud. ¿Qué más? ¿Qué otras normas ordinarias tienen relación con eso? Aparte del Código de la Salud. La ley del organismo ejecutivo en su decreto 39. La ley del organismo ejecutivo cuando habla del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Qué otra ley? Ya me van mencionando dos. Menciónenme otras. Código sanitario. El Código Sanitario. ¿Qué otras? Y óigase bien, el Hospital Roosevelt. El Hospital Roosevelt, el Hospital General, tiene su reglamentación interna. ¿Cómo funciona? También tienen íntima relación con el artículo 93 de la Constitución. ¿El ICSLIC? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso lo encontramos en el artículo 100 también, que dice seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para el beneficio de los habitantes. Por eso, ahora les decía que cuando van a inscribir una sociedad anónima, actualmente al registro mercantil, era obligatorio que si tenía más de 3 trabajadores, inmediatamente ahí se inscribían los trabajadores al ICS. Ahora no. Con un solo trabajador, ya tiene la obligación de inscribir ese trabajador en el ICS. Y ni siquiera el patrono se da cuenta. Oficiosamente el ICS lo inscribe.
¿Estamos? Entonces, volviendo a la jerarquía normativa, esos rangos existentes entre normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, son rangos que están por encima de los contratos. Y aparte, están las normas individualizadas. Es decir, ¿quién de ustedes ya se divorció? ¿Quién de ustedes ya se divorció? ¿Ninguno? ¿Quién de ustedes Ni ha me he sido... casado, Lick. ¿Mande? Ni me he casado, Lick. Ni te has casado, sos pollito. ¿Quién de ustedes ha sido demandado en un juicio oral de alimentos? ¿O quién de Empagua o del juzgado de asuntos municipales, quién les llegó una notificación o algo? Puro pollito hay aquí. Solo jóvenes. Qué barbaridad, pero qué alegre, qué alegre. Entonces, las normas individualizadas son las sentencias y las resoluciones administrativas. Por ejemplo, si la SAT a alguien que se dedica a traer vehículos cayó en omiso, por decir algo, resolvió la SAT y tuvo que ir a solventar su situación con su contador y todo, pues las multas de tránsito, muy bien, Elfidio. Esa multa de tránsito, ¿ya? Es una norma individualizada. ¿Por qué? Ahorita te doy la respuesta del MI. Es una norma individual. ¿Por qué? Porque esa multa de tránsito solo va a afectar a la persona que infringió la norma. Solo la persona. Es decir, si me pasé un semáforo en alto y la cámara observó que efectivamente el único responsable soy yo. Esa es una resolución administrativa que solo a mí me va a afectar. Ese tiene todavía un rango menor que los contratos. Entonces, dándote la respuesta, dije, las normas individualizadas, entre paréntesis, la sentencia judicial, porque la sentencia, pago de moras de servicios públicos, te va a afectar solo a ti, es una norma individualizada. Porque aparte del impuesto, pagas la multa, la mora, los recargos y los intereses. Entonces es una norma individualizada. Entonces, las normas individualizadas, entre paréntesis, de la sentencia judicial y de las resoluciones administrativas, tienen una categoría formal inferior a las leyes y a los reglamentos. Y el extremo último se encuentra representado por la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Voy a repetirles ese párrafo. Las normas individualizadas, la sentencia judicial y las resoluciones administrativas tienen una categoría formal inferior a las leyes y a los reglamentos, y el extremo último se encuentra representado por la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Imagínense que esa jerarquía normativa nace de acá y termina
hasta la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Eso es lo que debemos de entender por jerarquía normativa. ¿Ya? Porque ese escalonamiento guarda entre sí una conexión formal. Muy bien. Lo último, y ya nos dedicamos a las preguntas. La clasificación más común para los estudiosos del derecho es la siguiente. Normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Repito, la clasificación más común para los estudiosos del derecho: las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Las tres primeras son de carácter obligatorio y abstracto. Las tres primeras son de carácter obligatorio y abstracto. Muy bien. Ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Sí, Lick, disculpe, yo tengo dudas acerca del laboratorio número 2. ¿Qué pregunta? Fíjese que en la pregunta 21, que habla de las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley para el ejercicio, talará. La cosa es que pregunta al final que quién es la autoridad competente. Sí. Había que investigar y fundamentar. Sí. La cuestión es que yo fui a parar hasta el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades por violaciones al derecho de la libertad de locomoción durante reuniones o manifestaciones públicas. No sé si eso sí está vigente. No, es la ley de gobernación. Es a la gobernación departamental. Sí, no, ese es ahí porque decía fundamente, porque sí dice a la autoridad de gobernación departamental jurisdiccional. Correcto. Okay, entonces es la ley de gobernación, ¿verdad? En cada cabecera departamental hay una gobernación departamental presidida por un gobernador departamental, quien a su vez es nombrado por el presidente de la República. Quiere decir que el gobernador departamental de Zacapa es el presidente en pequeño de Zacapa. El de Huehuetenango es el presidente en pequeño del Ejecutivo en Zacapa. Y la gobernación departamental, ahí deben de acudir a gestionar esa autorización para ese tipo de eventos. O si, por ejemplo, vas a hacer funcionar un tubar, una cantina, un restaurante, tenés que ir a la gobernación departamental. Claro, tenés que ir a la municipalidad, tenés que ir al centro de salud y todo, pero la autoridad legal que regula esa autorización es la gobernación departamental. ¿Estamos? Sí, Lick. Ahora mi otra pregunta era sobre la 14, que dice que es del silencio administrativo, que hay que investigar sobre doctrina al respecto. Yo encontré que hay varios tipos de silencio administrativo. Devuelvo una llamada, solo estoy en clase, gracias. La 14 dice, si una autoridad administrativa no resuelve dentro del término de ley una solicitud
planteada por un particular y han transcurrido más de 40 días hábiles sin que se tengan noticias favorables o desfavorables sobre dicha solicitud, se opera el silencio administrativo. Investigue, por favor, qué dice la doctrina al respecto sobre el silencio administrativo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a la Constitución Política de la República de Guatemala y te vas al artículo 28. Disculpe, como que no entiendo esto. ¿Aló? Aló, secretario, ¿cómo está? Pide la permisología. Perdón, estoy dando clases, devuelvo la llamada. Gracias. Nos vamos al artículo 28, el derecho de petición. Dice, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarla y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía. Quedémonos en el segundo párrafo. La Constitución dice que hay 30 días para que resuelva, pero pasan 40 y no resuelve. Según la doctrina, debo de entender que mi petición fue denegada. Es decir, fue resuelta desfavorablemente en virtud del silencio administrativo que se operó en la administración. Eso es así de simple. El no actuar de la autoridad dentro del término que la Constitución señala hace que deba, doctrinariamente hablando, deba de entender y comprender que mi resultado de la gestión que hice me fue desfavorable. Por eso es que hay un silencio administrativo negativo, porque no hubo una actuación del órgano a donde presenté mi solicitud y me fue, debo de entender que doctrinariamente hablando, fue denegada mi petición. ¿Te queda claro? Licenciado, muchas gracias. Muy bien. Rebeca. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Es sobre la pregunta 20. 20 dicen ¿de qué laboratorio? De laboratorio 2. La 20 de laboratorio 2. Ajá, que dicen que el caso del derecho de reunión y manifestación pública puede ser restringido, disminuido o coartado. Investíguelo. Sí. Bueno, yo encontré en el artículo 1 de la Ley del Orden Público. Que correcto, es la pero primero te tienes que ir nacional. a la Constitución. ¿Ya? Primero te tienes que ir al artículo 33 de la Constitución, que dice derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación ante la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? La gobernación departamental otra vez. Bien. Claro, también te puedes ir el 33 y te vas al 138 de la Constitución, ¿ya? Que dice limitaciones de derechos constitucionales, porque ahí se está limitando un derecho constitucional. Y está el 139, ¿ya? Y después, entonces, ahí ya te vas a la ley de orden público. Esos tres artículos
te remiten a la norma constitucional de orden público y entonces dice, en los casos de invasión de perturbación, calamidad por actividades contra la legalidad, entonces, pero se te aplica, puede aplicarte esto. Entonces, tú tienes que hacer una interpretación y la respuesta en concreto te la doy. ¿Qué pregunta es? Ah, bueno, la 21, ¿verdad? ¿La 21? Es la 20. 20. ¿En qué casos el derecho de reunión y manifestación pública pueden ser restringidos? ¿En qué casos? Cuando hay alteración del orden público por parte de las personas, punto. En ese momento se altera el orden público y se limita el derecho de reunión o de manifestación. ¿Estamos? Sí, licenciado. Y otra duda. Estaba leyendo la ley de emisión del pensamiento, Correcto. donde dice que la Constitución de la República en su artículo 65 ordena la emisión de una ley constitucional que determine todo lo relativo al derecho de la libre emisión del pensamiento. Sí. Luego me fui al artículo 65 de la Constitución, pero no encuentro que como tal ordene, ¿va? Si no dice... Muy bien, Rebeca. Es que se refiere a la Constitución anterior, a la Constitución de 1965. Porque recuérdate que la ley de emisión del pensamiento, es el artículo 35 de la Constitución vigente. Exacto, muy bien. Fue publicado en abril del 66. Entonces, ese artículo que señala se refiere a la Constitución anterior. Actualmente, ¿qué artículo es? Artículo 35. Artículo 35. 35. Exactamente. ¿Viste ese ejercicio? Qué bonito, cómo te llevó de una cosa a otra y lograste descifrarlo. Sí, licenciado. Ah, vaya. Muy bien. Bueno, muchachos, los dejo. Los veo el lunes. Feliz fin de semana. Un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, un abrazo.